Para mí es un gusto establecer el siguiente contacto con la licenciada en comunicación, locutora, conductora, amiga, a la cual le he servido con mi humilde recurso humano de movilero. En otro tiempo estoy hablando de Erika Laporte, que ya se encuentra del otro lado. Hola Eri, ¿cómo estás? Tanto tiempo, amiga. ¿Cómo estás, Chueco? ¿Todo bien? Qué Un gusto. gustazo estar con vos. Igualmente, igualmente, después de tanto tiempo, ¿no? Que ya nos conocemos las voces en el auricular y estamos acostumbrados, un año y pico, ¿no? Fue que estuvimos laburando juntos. Bastante, sí. Aparte, esto, hacer un recorrido, cuando uno mira para atrás y dice, bueno, hemos caminado. Tal cual. Ustedes saben, le cuento a la gente que nos está escuchando y que nos está viendo en la cadena de repetidoras de todo el país, en las 9 provincias y también aquí en el streaming. Con Erika antes, ella también hacía las veces de lo que hacíamos, todos los que hacíamos locución en la provincia de San Luis, salir a vender publicidad y nos cruzábamos en los clientes y éramos competencia antes de ser compañeros, ¿no? Sí, era un poco así. Competíamos, pero bueno, también había una calidez entre los que nos dedicábamos a eso de acompañarnos y también pasarnos, che, no, este cliente no es bueno, no caigas ahí. Había un compañerismo y nada, y después nos volvíamos a encontrar, porque eso creo que el respeto profesional en San Luis yo lo sentí mucho de mis compañeros y está bueno, y por eso hoy estamos teniendo una conversación y estamos charlando y podemos seguir construyendo con los años. Y me pone muy contento, yo sigo las cuentas y he visto tu crecimiento profesional y también ya esto de emprender en la comunicación desde otro lugar, ¿no? Más allá de que estuviste con la organización de grandes recitales, tuve el gusto de poder escuchar aquí en mi San Luis querido a Dolina gracias a tu gestión. Recuerdo aquel momento también, y ahora verte con la agencia haciendo todo lo que están haciendo. ¿Cómo viene este proyecto, amiga? Bueno, la verdad que muy bien. Nosotros armamos la agencia en el 2024. Al inicio como una agencia que brindaba servicios de comunicación digital para distintas empresas y personas que por ahí estaban emprendiendo servicios y venta de servicios y productos en sus redes sociales. Bueno, y ahí fuimos perfeccionando muchísimo el servicio de marca personal, que es, bueno, un poco como las personas le venden a otras personas. Uh-huh. Y qué cosas te destacan de tu profesión, de tu vida y de todo esto que las redes nos están un poco llevando a hacer. Hoy la manera de vender, de comercializar productos y servicios cambió y va a seguir cambiando a ritmos muy acelerados con la aparición de la inteligencia artificial y obviamente con las plataformas de redes sociales que hoy nos llevan a todos a estar hiperconectados. Entonces, bueno, después fue virando la agencia y hoy estamos trabajando específicamente con marcas personales políticas, uh-huh. También por el que tuve en la gestión y claro, por mi militancia y activismo político de muchos años. Así que bueno, ahí estamos trabajando muy fuertemente, estamos frente a una elección del 2027 muy difícil, en términos tanto provinciales, locales como nacionales, así que bueno, el desafío que ya lo vimos en el 2025 con las elecciones de medio término, trabajamos para 3 candidatos y nos fue muy bien, y ahora estamos también encarando con un diputado nacional en Santa Fe que acabo de llegar de Rosario de la presentación de su libro, así que nada, muy contentas, muy felices. Bueno, me alegro yo también porque sé lo denodado tanto vos como el equipo con quienes me ha tocado trabajar también y hacer pases de un programa a otro y me meto un poco en el activismo porque estuviste en la gestión y en lo que fue todo el trabajo que se realizó desde la militancia pero también desde la gestión para construir una amalgama de derechos que siempre han existido o siempre debían ser reconocidos y que hoy parecen vituperiados por el Ejecutivo Nacional en la persona del presidente, donde denosta el trabajo y lo adjetiva como pañuelitos verdes, achacándoles la culpabilidad de la baja de la natalidad, algo que tiene indicios globales, ¿no? Totalmente. Yo creo que esto es, si analizamos específicamente el perfil político de Javier Milei, que se vincula también con el de la Espriella en Colombia, con Fujimori en Perú, aunque Fujimori ya viene de una historia de
de lineamiento de ultraderecha desde su padre, familiar, digamos, o lo que pasó en menor medida con Katz en Chile. Digo, ya en Latinoamérica hay una corriente de ultraderecha muy fuerte, y él tiene que sostener, digo, cada lineamiento, cada identidad política tiene su propio funcionamiento, ¿no? Ujú. Y Milei lo supo instalar muy bien en las elecciones, o sea, pudo sintetizar esas emociones que el algoritmo premiaba y que la gente sentía, porque tampoco le echemos la culpa a las redes sociales en todo sentido. O sea, la gente estaba enojada, la estaba pasando mal. También hubo una incidencia en la opinión pública importante durante distintos periodos de gobierno, como fue el de Mauricio Macri y esa corriente antiperonista tal vez, que sigue muy arraigada en nuestra sociedad. Y bueno, él sostuvo en su discursividad y en su narrativa el lema de la batalla cultural. Lo fue sosteniendo en su discursividad. Lo que no quiere decir que muchas de las cosas que él sostiene en su narratividad o en su discursividad son reales. Como por ejemplo que la caída de la natalidad tiene que ver con el aborto. La caída de la natalidad viene desde el 2014, en los últimos 10 años cayó casi el 40% a nivel mundial. Eso se explica por una multifuncionalidad, factores, que no es solamente que las mujeres podamos decidir maternar o no, sino que tiene que ver con las condiciones sociales de vida que tienen esos proyectos de familia o esos proyectos de gestación de gestación y de futuro. Y bueno, nuestro país no está ajeno a eso, y no está ajeno porque nuestro país social, económica y políticamente siempre está en crisis y tiene periodos muy buenos y periodos muy malos. Entonces, bueno, asociarlo estrictamente, además que los datos no condicen, ¿no? La caída de natalidad empezó en el 2014 y en el 2020 se sancionó la ley de aborto, Claro. de interrupción voluntaria del embarazo. O sea, no hay ahí un dato que lo certifique y que argumente esa oración desafortunada que dijo en el Cónsul of Américas. Y después me parece que también esto no tiene que ver con una preocupación real del presidente de querer mejorar la vida de los argentinos ni generar más familias. Creo que su intención en realidad es seguir sosteniendo la batalla cultural, seguir tratando de conquistar o de sostener esa conquista sobre sectores más conservadores de la sociedad que existen, no estamos ajenos a eso. Y bueno, y la verdad que por suerte creo que nuestro activismo por el aborto legal y nuestra estrategia de pedagogía que hicimos para que se entendiera que era un problema de salud pública y que se morían muchas mujeres al año por abortos clandestinos, funcionó, y la realidad es que el resultado fue una contrapartida, creo, una contrapartida más fuerte y contra lo que dijo él que un aval a defender que la natalidad se cayó por el aborto, ¿no? Decir que porque haya una ley no van a haber abortos es cuando menos una falacia domine, como le gusta decir al presidente, o por lo menos un error de concepto, pero los datos son irrefutables de 2014 a esta parte. Ahora, ¿crees realmente que es un relato del presidente, que es un relato que le imponen o le dicen, le dictan al presidente, o crees que es una ignorancia supina o simplemente ideología? Eso a tu criterio personal. No, yo creo que es ideología. Es ideología, es algo que él quiere realmente o lo cree así. Pero por otro lado, muchas de las cosas que sostiene en su discurso también tienen que ver con una estrategia política para poder seguir gobernando. Entonces, claro. Me parece que hay una mezcla de las dos cosas. Pero la ultraderecha tiene sus principios básicos y obviamente la familia como una centralidad, que de hecho muchos presidentes y otros líderes de ultraderecha se lo han cuestionado a Javier Milei, porque él no es justamente un ejemplo de familia, claro. O de alguien que está trayendo hijos al mundo, ni él ni su hermana. Claro. Y su vínculo con su padre, por lo que se ha podido saber, tampoco está chequeado. Yo ahí creo que hay que tener una responsabilidad periodística en decir cuál es su vínculo con su padre y su madre, pero digo, tampoco hay una
expresión, una coherencia entre su propia vida y lo que él espera de la sociedad argentina. Entonces, claro, ahí me parece que hay una mezcla de las dos cosas, una construcción de su comunicación y de su estrategia política y una identidad y una ideología que él tiene que defender. Erika, estamos con Erika Laporte, licenciada en comunicación, locutora, emprendedora, administradora de la agencia, una productora de principalmente personal branding o branding político. Fue miembro del Ministerio de la Mujer, por supuesto, de la Nación, y quiero consultarte sobre algo de números que también arrojó el presidente de la Nación, que dijo que en su gestión ha bajado la tasa de violencia de género y de femicidios. ¿Esto se ha podido corroborar? ¿Son números oficiales? ¿Tenés contexto de esto? La tasa de femicidios la mide la Corte Suprema de Justicia. Uh-huh. Hay un observatorio que se creó en el 2015 a raíz del Ni Una Menos, que en el mes de junio publica los datos correspondientes al año anterior. En el último informe de la Corte, la tasa de femicidios sigue estando alta, o sea, alta en términos... Cuando uno toma un dato, no lo puede tomar aislado de su contexto y de su línea, de su historicidad. Entonces, uno a veces se subió en la tasa de femicidios. Y acá yo también me paro del otro lado. Digo, hoy a él toca ver una tasa de femicidios alta, o que subió, pero a nosotras también nos tocó en el 2023, cuando conocieron los datos en el 2024, bueno, había habido una mínima suba de la tasa de femicidios. Y en realidad es porque no se tiene que explicar en términos solamente numéricos, se tiene que explicar en la multicausalidad que tiene la violencia de género. Uh-huh. Y la violencia de género no se va a eliminar de un día para el otro. La violencia de género hay que poder abordarla desde distintos lugares, desde la educación, por eso es tan importante la educación sexual integral, el plan ENIA, por ejemplo, vinculado a este tema de la salud sexual, reproductiva y no reproductiva de la que estamos hablando. El plan ENIA sufrió un recorte del 50% de su financiamiento, un plan que había logrado bajar a la mitad los embarazos adolescentes no deseados. Entonces creo que tiene que haber un cúmulo de políticas para lograr que esa tasa vaya disminuyendo. Desaparecer no lo veo posible, digamos, en un futuro inmediato por lo menos, porque hay una estructura social que transformar. Claro. Hay una construcción de nuestra sociabilidad que hay que modificar. Y eso no lo va a resolver un ministerio per se en 4 años. Por eso, en algún momento en estos años, publiqué también un reel hablando un poco de la prioridad o de la importancia del Ministerio de Mujeres, en el sentido de que la exigencia hacia un organismo público solamente para bajar la violencia de género no tiene sustento, porque en realidad tienen que pasar muchas cosas y el ministerio tiene que ser alguien que pueda ir instalando políticas rectoras para poder lograr que esa tasa de violencias o que esa conciencia de que la violencia de género existe, bueno, suceda, ¿no? Y yo creo que lo que Javier Milei intenta hacer todo el tiempo es construir una narrativa de demonización y de hostigamiento también y de persecución a personas y a líderes militantes, activistas, políticos, no políticos, de organizaciones periodistas que contradicen su estrategia política y su ideología, sin realmente tener un sustento técnico de por qué suceden estas cosas. Pero sí, seguramente la violencia de género o los femicidios subieron. Yo sigo muy atentamente medios de muchas provincias y lo que estamos viendo en Mendoza, por ejemplo, hay una tasa altísima este año. En Salta también. En Rosario mataron a una chica y en una semana en la plena vía pública y a la semana en plena plaza a una compañía trans. Entonces digo, la violencia existe. Cuanto más políticas públicas tengamos para abordarla, la situación se va a recrudecer. Ni hablar que cuando uno está en contexto de una economía tan dañada y sufriendo vulnerabilidades y no llegar a fin de mes y todas estas cuestiones que estamos escuchando a diario, incrementan la violencia definitivamente. Claramente. Erika, ¿cómo se pasa en lo discursivo de se embarazan por un plan a no nacen niños por culpa de los pañuelitos verdes? La verdad que esos saltos los pueden hacer ellos nada más, porque bueno, además tienen
tienen un ejército de comunicación bastante aceitado, pero bueno, yo creo que ahí son estas frases o estos marcos narrativos que tratan de ir instalando en la sociedad una demonización de distintos sectores. Él planteó que los empleados públicos eran todos planeros, echó 70.000 personas. No digo que no haya habido algunas personas que puedan haber estado en alguna situación de irregularidad, pero la realidad es que el Estado se sostiene con la capacidad técnica. Hay mucha gente técnica que el Estado perdió en estos 3 años de Javier Milei que va a ser irrecuperable. Después, las mujeres decidimos, tenemos hoy la posibilidad en nuestro país de decidir si queremos maternar o no. Ahora, eso no queda solamente atado a un deseo personal, ¿sí? Sí. Cuando uno toma una decisión de vida, tiene que tener las condiciones sociales y económicas para poder hacerlo. Tener un hijo en nuestro país, y gracias al índice de crianza que se creó en el Ministerio de Economía, en Sergio Massa, en el último año de gestión, hoy podemos medir cuánto sale cuidar a un niño o niña y a un preadolescente, entonces sabemos cuánto cuesta. Bueno, todos los meses ese índice sale. Si vos tenés el costo de criar a un niño o una niña de 700.000 mensuales, puedes obtenerlo cuando el salario mínimo vital y móvil está rondando los 400.000 pesos. Claro. Entonces, no hay posibilidades reales de poder gestar un proyecto de familia cuando la economía está así de destruida. Claro. Entonces, creo que tampoco es producto de este momento en particular. O sea, no digo que a raíz del gobierno de Javier Milei nadie haya decidido gestar. No, digo que esto es acumulativo. Cuando vos no tenés tus condiciones económicas y sociales de poder maternar, no lo vas a decidir. Y también hay otro punto ahí a tener en cuenta, que es cuando uno toma una decisión, las mujeres tomamos esa decisión, relegamos un montón de otras cosas de nuestra vida, como poder estudiar o poder trabajar, porque las tareas de cuidado recaen mayoritariamente en nosotras. Entonces, nosotras tenemos que relegar nuestra propia vida para poder dedicarnos a criar o a cuidar. Y ahí creo que también hay un punto importante a tener en cuenta, que la crisis que estamos viviendo, que es lo que el presidente tendría que atender, es una crisis de cuidados. Porque si vamos a tener una población mayoritariamente vieja, o sea, gente, o sea, que nuestra sociedad esté compuesta mayoritariamente por personas que ya no están en su vida productiva, lo que tenemos que ver es cómo garantizamos que el sistema previsional y que el sistema de cuidados pueda sostener a esa población. Entonces, el presidente no está pensando en políticas para que podamos todos y todas vivir en el territorio argentino con nuestras necesidades básicas garantizadas. Está pensando algo que ni siquiera puede dar respuesta, porque la crisis económica ya es muy obvia, digamos, no se puede ocultar más. Pero lo escuché en el Council of America, que no ha crecido el desempleo y que los salarios están más altos. Dijo eso, y dijo también que las familias se endeudaban por comprar un televisor para ver el Mundial. O sea, dijo cosas que esto ya en términos más políticos y de análisis político, fue como pegarse un tiro en los pies, básicamente, porque le estás culpando a tu propio electorado de que los problemas que está atravesando cotidianamente son culpa de darse un gustito, como dijo Majul, o de comprarse un televisor para ver el Mundial. Entonces, yo creo que esta crisis que él mismo instaló y en la que él mismo se metió, va a ser difícil que pueda transformarla, porque la gente realmente la está pasando mal, y lo que hay para reconstruir en caso de que eso sea, de que no gobierne en el 2027, va a ser muy difícil para quien le toque, sí, porque la destrucción es muy grande, el salario está por el piso, la gente, las plataformas, las fintech, están endeudando a la gente a un nivel irracional y usurero, y creo que ya hoy la gente no es ingenua en eso, y se está dando cuenta que realmente de su realidad se transformó mal en estos últimos 3 años. Erika, como siempre, es un gusto charlar y escucharte. Seguramente te molestaremos más centrado en campaña para analizar un poco también lo que tiene que ver con este año próximo, ¿no? Que si tendremos paso, no tendremos paso. ¿Crees que, por último, crees que estará el número para suspender cuando menos las paso? Yo creo que la tiene difícil, pero la tiene difícil a raíz de todos estos últimos acontecimientos. Por eso yo digo que
se pegó un tiro en los pies, porque así la oposición hubiera instalado algún tema, como lo ha podido hacer en muy poquitas ocasiones, torcerle la agenda y la agenda de la opinión pública a Javier Milei. No fue la oposición quien instaló esto, él mismo lo está instalando. Entonces, ahí hay muchos gobernadores que dicen, che, yo no me quiero subir a esto, pasó la ley de tierras fue un golpazo para Javier Milei, porque hubieron gobernadores aliados o que habían sido aliados durante mucho tiempo en estos últimos 3 años que dijeron, no, yo no puedo volver a mi provincia si tomo la decisión de aprobar la ley de tierras. Lo mismo va a pasar con Zona Fría, y creo que con las PASO va a haber ahí una gran discusión. Hay que ver qué capacidad política de negociación tiene él en estos meses. Se está adelantando, ya hay algunos gobernadores que dijeron que estaban a favor de sacar las PASO, pero bueno, el panorama siempre es incierto. La política en estos últimos años no nos está tirando mucha previsibilidad, porque siempre hay golpes que han sido efectivos del lado del gobierno de Milei, y que han torcido por ahí lo que uno pensaba o los análisis que tenía. Pero hoy creo que él está en un contexto mucho más difícil. Erika, un gusto charlar con vos, seguramente estaremos en contacto nuevamente. Gracias por estos minutos y que después de un viaje hayas podido establecer este contacto con nosotros. Gracias, amiga. Gracias a ustedes y felicitaciones por el laburo que hacen. Muchas gracias.